en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Para mí es un honor poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero invitarles a que ubiquen sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. En el marco de la temática del mes, la preeminencia del amor. El mensaje en esta mañana se titula Por amor a las almas. Y dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos enseñes, que tú nos puedas guiar y exhortar a través de tu palabra, Señor, que tu palabra sea produciendo fruto al 30, al 60 por uno, mi Dios, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, llevando tu palabra a cada corazón conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues, el apóstol Pablo está haciendo como un mandato. Aquí hay como una afirmación parecida a el hecho de la gran comisión, donde el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un imperativo. Aquí está haciendo el Señor un mandato, de una manera es un imperativo también. A través del apóstol Pablo dice, haya pues, es necesario que en ustedes, dice el apóstol Pablo, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sentir, cuando nos está hablando de que haya en nosotros este sentir, está hablando, podemos hacer un análisis y poder decir que nos está hablando de alguna manera. La palabra sentir habla de sentimiento, de algo que estamos sintiendo, de algo que debemos sentir. Pero ¿a qué sentimiento se está refiriendo
el apóstol Pablo. Los sentimientos no son meras emociones, sino que lo que acá nos quiere enseñar el apóstol Pablo es que hay un sentir, pero que no es provocado por unas meras emociones, sino provocado de alguna manera por algo, por alguien, en este caso por el Señor. Y el apóstol Pablo está diciéndonos que debe haber en nosotros este mismo sentir. ¿A qué se refiere ese sentir? ¿A qué sentimientos está hablando? Podríamos hablar de varios sentimientos y podríamos hablar de muchas cosas en este pasaje. Este pasaje es demasiado rico, demasiadas verdades juntas allí, que podríamos quizás hacer un seminario de este pasaje de Filipenses 2. Pero quería referirme en esta mañana, y conforme a la temática que estamos desarrollando a través de la dirección de Dios, a través de nuestros pastores, Ender y Xiomara de Vargas, que la preeminencia del amor. Entonces, uno de los sentimientos, del sentir que hubo en Cristo Jesús fue el amor, precisamente. Y dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, imaginamos al apóstol allí quizás abriendo las manos así, de tal manera, o sea, algo tan grande, algo tan significativo, algo tan trascendental, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, a su unigénito, y lo envió a la cruz del Calvario a pagar el precio por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de la evangelización, mucha gente no tiene la identidad correcta con respecto a lo que es la evangelización. Porque el deber ser, de acuerdo a la palabra, es que todos seamos evangelistas, que todos evangelicemos, que todos tengamos esa llama ardiendo dentro de nosotros por alcanzar almas para Cristo, que hagamos algo por amor a las almas. La evangelización es predicarle a los incrédulos para alcanzarlos para Cristo. Las misiones es evangelizar igualmente, pero traspasando barreras culturales. Cuando hablamos de etnias o de otros países no alcanzados, cuando misiones es lo que hacen nuestros hermanos Dorcelus y Rosimara en Senegal, yendo allá a otras culturas para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, por amor a las almas. Haya pues en vosotros este sentir. Amar no es una simple emoción pasajera. El amor por las almas perdidas es una cuestión de voluntad, más de voluntad que de sentimientos. O sea, es un sentir que debemos tener, pero que de alguna manera comienza más bien con una voluntad. Tiene que haber el deseo en nosotros, tiene que haber la conciencia de que es un mandato de Dios. Tiene que haber en nosotros el conocimiento de que hemos sido, porque la palabra de Dios dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos ministros competentes de un nuevo pacto hay aquí en esta mañana?
Amén. No es que nosotros seamos competentes, tengamos mucha competencia, sino que Él nos ha hecho competentes. Por eso dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos la capacidad de predicar el Evangelio, de hablarle a aquellos que no le conocen al Señor y poder atraerlo a los pies del Señor. Amén. Veamos qué hizo Jesús. Porque el apóstol está diciendo que hay en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Jesús, por amor a las almas, dice que se despojó, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no tomó en cuenta que Él era Dios, Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él, cuando vino a la cruz, cuando vino a este mundo, Él operó, caminó y vivió como hombre, no operando en su naturaleza divina, no usando sus atributos, su deidad, su omnipotencia, su omnipresencia, sino que se hizo semejante a nosotros. Los milagros que Jesús comenzó a hacer, Jesús los hizo luego que fue bautizado por Juan allá en el Jordán. Descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y desde ese momento es que Jesús comienza a operar en milagros por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que usted y yo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios y tenemos la capacidad de hacer las cosas que hizo Jesús, porque Él lo dijo, porque mayores cosas que las que yo he hecho haré vosotros, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces nos encomendó a nosotros la gran comisión, nos encomendó a nosotros de hacer las obras que Él hizo cuando estaba acá en la tierra. Entonces usted y yo tenemos la capacidad, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y poder ver. Por eso dice la palabra, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En su nombre echaremos fuera demonios. Comeremos cosas mortíferas y aún no nos dañará. Porque el Espíritu Santo de Dios está en usted y está en mí. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Es necesario reconocer que el Señor, quien ordena amar a todos, no solo a los incrédulos. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos. En esto el mundo conocerá que somos discípulos del Señor. En eso conocerán el mundo que tenemos el amor de Dios, porque nos amamos los unos a los otros. Amén. Entonces es un mandato de parte del Señor, y un nuevo mandamiento doy. Este tipo de amor de que habla este texto no es un amor romántico, no es el amor sexual, el eros, el amor de pareja, que en el griego se llama el eros. En castellano nosotros lo pronunciamos con la misma palabra para todo. Amo a mi familia, amo a Dios, amo la iglesia, amo a mis hermanos,
amamos esto, amo lo que hago, amamos mi trabajo, y todo lo nombramos con la misma palabra, pero en el griego hay varias palabras que nos diferencian de una manera notable los diferentes tipos de amor. Y el eros es ese amor que existe entre las parejas, pero no es ese el amor que Jesús, que el apóstol nos está hablando aquí, y el amor filial, que viene de la palabra filos, que también viene de la palabra Filadelfia, que es el amor fraternal, el amor que tenemos entre hermanos, el amor que nos damos como hermanos, con coinonía de hermanos. Pero habla es del amor ágape, que viene de agapao. El amor ágape es el amor de Dios. Por eso es que cuando lo vemos desde el punto de vista del griego, del original con que se escribió, entonces vamos a diferenciar de una manera notable lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, y podemos entender de una manera más clara de qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿A qué renunció y de qué se despojó el Señor de la gloria? Mientras estuvo en la tierra, Él renunció a su gloria celestial y a su perfecta relación de amor cara a cara con el Padre. Por eso, la noche en que iba a ser entregado a la cruz, Él le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él renunció, Él se despojó de esa gloria. Él, aunque era Dios, Él caminó como hombre. Él era 100% Dios y 100% hombre. Renunció a su propia autoridad, ya que en todo momento se sometió por completo a la autoridad del Padre. Él decía: lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que hago. Renunció a ciertos derechos o prerrogativas divinos al poner a un lado y restringir de manera voluntaria ciertos atributos divinos para su propio provecho. Él no se despojó de su deidad, sino de su gloria visible, ya que fue ocultada tras un velo de humanidad, como hombre, como humano. Él tenía poder para transformar las piedras en pan, pero no lo hizo, para someterse a la voluntad del Padre. Renunció también a las riquezas eternas de su gloria, ya que en la tierra, como hemos leído, se hizo pobre. De hecho, nació en un pesebre prestado. De hecho, murió y fue sepultado en un sepulcro prestado. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Número 2. ¿Qué hizo Jesús por amor a las almas? Jesús, por amor a las almas, se humilló. Se humilló a sí mismo. Dice: hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Como humano, renunció a su omnipotencia, a su omnisciencia y a su omnipresencia. De esta manera se humilló a sí mismo. No es que a Él lo mataron. Él no dice: no es que me quitan la vida, es que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Si nadie tiene la autoridad de quitarme la vida, no, yo mismo me humillo, yo mismo entrego mi vida y después la vuelvo a tomar. Qué poder impresionante en nuestro Señor Jesucristo. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y estar dispuesto a dar el crédito a Dios, a los demás, por los logros personales. La humildad es lo que más nos cuesta a nosotros reflejar. Esa humildad que nos enseñó Jesús es lo que más nos cuesta, porque por naturaleza nosotros somos egoístas. Pensamos en nosotros, vivimos por nosotros, y el egoísmo está intrínseco en el ser humano. Por eso es que usted y yo necesitamos venir al Señor y ser transformados, que nuestras prioridades sean cambiadas
y que comencemos primero a establecerlo a Él como prioridad. Por eso el Señor resumió los mandamientos y dijo, todos estos mandamientos se resumen en dos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La altivez o la arrogancia son contrarios totalmente al amor que Dios nos está modelando. Dice 1 de Juan 4, 10, 11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él nos dejó ejemplo, diciendo, si Dios nos ha amado de esa manera tan desprendida, que nos dio a su único Hijo, debemos nosotros amarnos de la misma manera. Amén. Cuando nos amamos de esta manera, los problemas en el hogar se van. Se establece la coinonía, se establece el amor fraternal, el amor filial, se establece el amor de Dios y podemos amarnos los unos a los otros con las diferencias que tengamos. Como iglesia podemos amarnos y reflejar ese amor aún con diferencias que tengamos, porque el amor de Dios nos une y dejamos a un lado nuestras aspiraciones personales, que es lo que el apóstol Pablo viene hablando en este texto. Dice, cada quien no mire solamente por su propio bien, sino también por el de los demás. Que nosotros de alguna manera podamos tener interés en las necesidades de los demás. Que como iglesia, de verdad que al ver las estadísticas del general en las iglesias, de las personas que evangelizan, que sirven al Señor en estas actividades, tenemos como iglesia un gran número de personas activas, creyéndole a Dios para alcanzar las almas para Cristo, y yo creo que tenemos que darle una gloria a Dios por eso, porque somos la iglesia que tenemos amor por las almas, que hemos atendido a la gran comisión con esta hermosa actividad que hoy estamos finalizando con los jóvenes, atendiendo y alcanzando tantas vidas, un sector muy necesitado, pero como iglesia atendiendo a esta observación que nos hace el apóstol a través de esta palabra, que no miremos nosotros solamente por nosotros, sino que también por las necesidades de los demás. Amén. Dios vive en los que andan en humildad. Hay un pasaje que me encanta, Isaías 57:15. Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Si lo dejamos hasta ahí, estamos perdidos. Si lo dejamos hasta ahí, no veríamos a Dios ni cerquita nunca. Pero sigue diciendo, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es tremendo ver cómo Dios dice que de alguna manera Él habita en las alturas, en la santidad, en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y aún nosotros que éramos pecadores,
envió a su Hijo Jesucristo para poder acercarse a nosotros, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque dice su palabra que un corazón quebrantado Él nunca despreciará. Por eso nosotros hoy estamos aquí como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo, como sellados por su Espíritu Santo, porque Él decidió habitar en nosotros. Gloria a Dios. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Tercero, cosa que Jesús hizo por amor a las almas, que estamos siendo llamados a imitar, que estamos siendo llamados a caminar en el mismo sentir. Dice, por amor a las almas, Jesús se hizo obediente. ¿A cuánto les cuesta ser obediente? ¿Verdad que nos ha costado? ¿O solamente a mí? No me dejen solo. Nos cuesta porque hay esa naturaleza en nosotros, intrínseca. Es tremendo ver cómo el niño cuando nace, medio comienza a hablar o medio comienza y dice mío. Ella es pensar en mí. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano y por eso es que tenemos que acercarnos al Señor, por eso es que necesitamos ser revestidos de la presencia de su Espíritu Santo, para que entonces no hagamos solamente el amor eros o el amor filial, sino que seamos investidos de ese amor ágape, de ese agapao que viene de parte de Dios, que es el amor perfecto, el amor desinteresado, el amor que no mira por lo suyo propio, sino que también primeramente por el de los demás, y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si usted es de algunos que de alguna manera tuvimos padres que no nos enseñaron el amor, no nos modelaron el amor. Yo particularmente tuve un padre del cual nunca recibí un abrazo. Era un tremendo padre, pero el problema es que él tampoco lo recibió. Entonces estaba limitado, él no había ese amor en él. No conocía al Señor, entonces no podía dar algo de lo cual no tenía. Y es tremendo cuando nosotros conocemos al Señor en esa intimidad con el Espíritu Santo, en esa relación íntima con Él, en una oportunidad más bien de alguna manera pude demostrarle a mi padre el amor. En una discusión que él se disgustó conmigo, el Señor me guía a volver hacia Él y a pedirle perdón. Yo decía, Señor, pero si yo no tengo la culpa, Él fue el que se disgustó, Él fue el que me ofendió, Él fue el que me botó de la casa, ¿por qué tengo que ir yo? El Señor me decía, ve y pídele perdón. Y yo llegué y le dije, papá, necesito hablar contigo. Ya estábamos en los caminos del Señor los dos y aquello me preocupaba porque yo decía, debíamos de entendernos mejor porque somos los dos cristianos y no estaba siendo así. Y yo le pedí hablar con él nuevamente, él me acepta y yo le digo, papá, quiero decirte dos cosas. Uno, que si hice algo que te ofendió, que te dañó, que te hizo disgustar, yo te quiero pedir perdón. Y número dos, quiero decirte que lo que Dios ha puesto en mi corazón es amor para amarte. Amados hermanos, cuando yo le dije eso, comenzó a llorar y me abrazó y comenzamos a llorar. Y yo le decía, perdóname, y él me decía, perdóname tú. Yo, perdóname tú, y podemos llorar abrazados, sentir el abrazo de un padre
cuando nunca lo has sentido, sentir el abrazo del Padre Celestial, cuando no te creías merecedor, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Y ¿sabe qué? Dios a través de esa acción me quería sanar las heridas de mi corazón, porque ese día yo fui libre y a través de esa experiencia yo comencé a tener experiencia con el Espíritu Santo de Dios personal, que no había tenido antes. Puedo decir como Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te puedo sentir, ahora te puedo palpar. Y es lo más hermoso que podemos tener como cristianos, poder tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios y poder recibir ese amor, que ese amor sea derramado en nuestros corazones y poder dar de ese amor, porque Él nos llena para que nosotros lo podamos dar, para que lo podamos ofrecer a los hermanos, para que lo podamos ofrecer a la familia de la fe, a nuestra familia de la sangre, para que podamos de alguna manera derramar también ese amor por aquellos que se encuentran perdidos, por las almas perdidas, porque es la tarea que Dios nos da como iglesia y es lo que tenemos que hacer en obediencia a Él. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Si va a aplaudir, luego fuerte. Dice Gálatas más, el fruto del Espíritu es amor, agapao, ese amor agapao, ese amor que proviene de Dios, ese amor puro, ese amor sincero, ese amor que no falla, ese amor que no cambia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, entonces el amor es una consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos capacidad de poder caminar y reflejar ese amor ágape, ese amor agapao, pero con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas podemos amar como Dios nos ama a nosotros. Amén. Jesús le habla de una manera muy particular a Pedro y creo que esto nos habla a nosotros también. En Juan 21, 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro había pasado por la amarga experiencia de haber negado al Señor. Pedro era ligero, Pedro era el salido y siempre estaba respondiendo así inmediatamente. Pero cuando ya él viene en esta experiencia, ya Pedro había sido procesado, así como muchos de nosotros hemos sido procesados. Y Pedro ya era un hombre que estaba siendo comedido en las cosas que decía, ya no era tan lanzado, ya no era aquel Pedro que respondía a la primera de cambio, sino que cuando el Señor Jesús, y Pedro al responder esto, yo creo que Pedro se recordaba de que había jurado, había prácticamente le dicho al maestro, le había prometido al maestro que iba a estar con él hasta la muerte. Y a la hora de la chiquita, no lo conozco. Primera vez. Tú eres uno de ellos. No, pero no lo conozco. Terminó hasta renegando de Jesús por tercera vez, hasta que cantó el gallo. Que es lo que Jesús le había dicho, cuando me hayas negado 3 veces, cantará el gallo. Cuando él escucha al gallo cantando lo que le había dicho el Señor, él dice la palabra que lloró amargamente. Fue quebrantado, fue procesado. Pero aquí en esta experiencia ya vemos un Pedro respondiendo de otra manera. Y el Señor le dice, ¿me amas más que estos? Respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Si lo llevamos al griego, Pedro le dice, tú sabes que te fileo.
Tú sabes que te quiero, le estaba diciendo. O sea, él estaba siendo bastante comedido. No va a decir, no, sí, te amo con todo. No, él dice, yo te fileo. Y Jesús le responde, dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Un cordero es una oveja pequeña que más o menos hasta el año es cordero. Eso representa también a las personas que van conociendo al Señor y nos toca a nosotros apacentar. Entonces el Señor nos está diciendo, nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas, Filadelfia? Apacienta mi cordero. Apacienta los que estoy trayendo. Apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar el Señor por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te fileo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ya no le dice mis corderos, ahora le dice, pastorea mis ovejas, que son los hermanos, que son los creyentes, que aunque puedan tener tiempo, necesitan ser pastoreados también. Y hay una responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, los servidores de esta iglesia, de pastorear un rebaño. Amén. De cuidar el rebaño. Entiende que no dice pastorea a las ovejas que se portan bien, ¿no? El amor de Dios nos lleva a pastorear a aquellas que se portan bien, aquellas que de pronto no tan bien, y aquellas quizás que se portan mal, también, porque eso es lo que Jesús le está encomendando a Pedro. Apacienta mis ovejas. Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo con amor ágape. Tú sabes que yo estoy dispuesto a ir más allá, a amarte a un nivel de ágape, de agapado. Señor, tú sabes que estoy dispuesto a dar hasta la vida por hacer el ministerio que tú me has llamado a hacer. Tú sabes que te amo. El Señor le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. El Señor fue obediente al recorrer su camino. Ahora nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia, demostrando el mismo sentir de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir no en el amor fileo, sino este sentir en el amor ágape, en el amor que el Espíritu Santo de Dios ha derramado en nuestros corazones, en el amor que nos ha sido dado por su Espíritu Santo. Amén. Este sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, porque la palabra amar es un verbo, amor es un verbo que tiene que ver con una acción. No es un mero sentimiento de emoción, es un verbo del cual denota acción. Entonces, el amor se demuestra. Si usted ama esta casa, usted hace algo por esta casa. Amén. Si yo aplaudirlo, hágalo fuerte. Si usted ama a su familia, usted demuestra ese amor. Amor de palabras solamente es un amor incompleto. El amor se demuestra con acción. Señor, te amo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Yo creo que el Señor nos pregunta hoy, como a Pedro, Filadelfia, ¿me amas? Filadelfia, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Filadelfia, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. Filadelfia me ama. Necesito que te llenes de amor por los perdidos, para alcanzar a los perdidos, para ir por aquellos que no conocen al Señor. Esa es la labor, esa es la asignación, ese es el mandato, ese es el imperativo de ir. No hay excusa para no demostrar a Dios el amor por las almas, porque a veces decimos, no, es que no puedo ir. Todos en algún momento nos encontramos con alguien que no conoce al Señor. Porque como decía ahora, cuando entendemos que esto no es solamente para el grupo de evangelismo de la iglesia, no es solamente porque en mi posición Dios me ha dado la responsabilidad de ser el director de evangelismo y misiones, pero no es porque soy el único evangelista, no, todos somos evangelistas. Amén. Yo quiero ver las manos levantadas de los evangelistas. Gloria a Dios. Esta es una iglesia de evangelistas. ¿Sabe qué? Quizá usted no pudo ir a la actividad evangelística que se ha hecho, pero usted puede orar. Quizá usted no puede ir, pero usted puede aportar para que otros vayan. Por eso me encanta esta analogía que se hace con las 3T: tiempo, talento y tesoro. O sea, no podemos dar las tres, pero podemos dar una de las tres. Podemos disponer nuestro tiempo, nuestro talento o nuestro tesoro en función de alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Porque es lo que el apóstol nos está hablando. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que podamos tener ese sentir de el anhelo, el deseo de alcanzar a las almas. Amén. Juan 13, 34 al 35, un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros. Y para finalizar, por amor a las almas, nosotros debemos poner nuestra vida para servir a Dios. Y dice Juan, en esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Conoce nuestro corazón, Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjense la hermosa palabra que Dios nos regala en esta mañana. Que si guardamos su mandamiento, que si nos amamos, porque el mandamiento es que nos amemos como iglesia, que nos amemos como familia, que nos amemos los unos a los otros y que tengamos amor por las almas que se encuentran perdidas. Amén. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. También dijo el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío,
y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Aunque amando más, sea amado menos. El apóstol Pablo decía, yo no tengo problema. Dios me ha encomendado una misión, Dios me ha dado una tarea, Dios me ha dado un mandato, una responsabilidad, y yo estoy dispuesto a hacerla, decía el apóstol Pablo, aunque tenga que gastar de lo mío, aunque yo me tenga que desgastar. Hay veces hay personas que piensan en que o el cansancio o aquello, hermano, hagamos lo que hagamos, nos estamos desgastando. La diferencia es por qué nos desgastamos. La diferencia es en qué disponemos nuestro tiempo o en qué disponemos nuestra fuerza. Pero el apóstol Pablo decidió desgastarse por la causa del evangelio, por amor a las almas, por amor a los perdidos. ¿Amén? Los adoradores me pueden acompañar, por favor. Uno de los reformadores, John Snow, clamaba: dame Escocia o me muero. Este es el sentir de este hombre. Dame Escocia o me muero. Y Dios trastornó a Escocia por causa de este hombre. Dios le entregó a Escocia. John Wesley exhortaba a los pastores, decía: seamos todos de un mismo sentir, vivamos solamente para esto, salvar nuestras propias almas y las almas de quienes nos escuchan. John Wesley no quería perder su tiempo en doctrina, no quería perder su tiempo en cosas superficiales. No, vamos a invertir nuestro tiempo, vamos a estar en un sentir todo, como pastores les decía, en salvar nuestras propias almas y salvar las almas de aquellos que nos escuchen, de aquellos que Dios nos ha encomendado, porque dice el Señor que Él añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, y es nuestra responsabilidad. Apláudalo fuerte si puede ponerse de pie. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.